Conclusión de iOS 18 hasta el momento. Actualmente tenemos lo que es la beta 3 de iOS 18 disponible. Ya lo tengo actualizado en varios de mis teléfonos porque iba a hacer video con ellos, pues las pruebas que siempre hago. Pero pues bueno, como se dieron cuenta, pues no he podido subir videos. Eso es debido a que me he enfermado. He estado bastante enfermo, así que pues he dejado como todo lo de las redes sociales, lo de los videos, mejor dicho, he estado como intentando recuperarme. De pronto en la voz se me escucha que todavía no me he recuperado completamente, todavía me sigo sintiendo bastante mal. Pero ya llevo bastante tiempo sin subir video y pues bueno, tengo que hacerlo. Entonces en este corto video quiero como comentarles mi experiencia con iOS 18 hasta el momento en los diferentes iPhones que tengo. Actualmente en las manos tengo lo que es el iPhone SE modelo 2020 y tengo el iPhone XR. En mi canal secundario o en mi canal de Speed Test acabo de hacer un video con estos dos teléfonos. Y entonces la conclusión que he sacado hasta el momento es que en cuanto a batería, todos los teléfonos van mal. La batería ha empeorado en algunas ocasiones, o a algunas personas que me dejan acá abajo en los comentarios sus experiencias, pues me han dicho que la batería no les ha empeorado tanto. Pero hay un gran número de personas que sí me ha comentado que la batería les ha empeorado demasiado. Y pues sinceramente a mí también me ha empeorado bastante la batería, especialmente en el iPhone SE modelo 2020, la batería ha empeorado muchísimo. Recuerden que cuando salga una versión más estable de iOS 18 vamos a hacer una prueba de batería completa y vamos a comparar los resultados que nos den con la versión anterior, o sea con iOS 17. Podemos ver que la última carga al 100% de los dos teléfonos fue hace 51 minutos y en el iPhone SE ya tengo un 89%, mientras que en el iPhone XR un 93%. Así que pues hasta el momento las baterías siguen bastante mal con iOS 18. De igual forma pues también te recuerdo que estamos todavía en betas, estamos apenas en la tercera beta. La versión oficial sale aproximadamente en septiembre, como a mitad de septiembre más o menos, o a finales, bueno, ya ellos decidirán, pero en septiembre sale la versión oficial para todo el mundo. Ya en cuanto a rendimiento, en teléfonos que tienen 4 GB de memoria RAM, en adelante el rendimiento anda bastante bien. En algunas ocasiones sí que se notan algunos tirones, como caídas de fotogramas. En las animaciones hay veces como que se cuelgan un poco. En cuanto al delay, también se nota bastante el delay en algunas ocasiones, como que tocas el icono y tarda un rato en abrir, o como que le hundes el botón o sales así pues para salir a la pantalla de inicio y como que se demora un poco. Pero en teléfonos que tienen 3 GB de memoria RAM, como lo son estos dos, el iPhone XR y el iPhone SE, solo tienen 3 GB. En estos teléfonos el rendimiento así como que es un poco peor por alguna razón. Pues supongo yo que es por lo de las 3 GB de memoria RAM, porque por ejemplo en el iPhone XS y iPhone XS Max el rendimiento es un poco mejor, pues no por mucho, pero pues sí se nota que andan un poco mejor esos teléfonos que estos de aquí. Como te digo, puede que sea por la memoria RAM, ya que estos dos teléfonos son los únicos iPhones que tienen 3 GB de memoria RAM y que actualizan a iOS 18. Ya los demás teléfonos tienen 4 GB, 6 GB y hasta 8 GB, como el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, por ejemplo. Pero como te digo, la experiencia puede que sea un poco diferente para algunas personas, porque también he visto personas que dicen que tienen el iPhone 15 y que iOS 18 les va muy mal en ese iPhone 15. Y pues hay otras personas que dicen que tienen, por ejemplo, el iPhone 12, que dicen que les va muy mal. Hay otras personas que les va muy bien. Así que pues en este video, más que todo, es como para que compartamos nuestras experiencias. En mi caso, como te digo, en los teléfonos que peor va a iOS 18 son en estos dos, en el iPhone XR y en el iPhone SE. Tendremos que ver de pronto con la versión RC o la versión final si eso mejora. Recuerda que yo estoy constantemente probando las nuevas actualizaciones en cuanto a rendimiento y batería. Con la beta 2 y la beta 3 no he podido probarlos porque, como te digo, me he enfermado, entonces pues no he podido hacerlo. Esperemos ya que para la beta 4 sí pueda hacerlo como siempre lo hemos hecho. Así que pues bueno, ya les comenté mi experiencia. Ahora ustedes déjenos saber acá abajo en los comentarios sus experiencias, desde qué teléfono y qué versión de iOS exactamente, si tienes la beta 3, la beta 2, la beta 1 o si no vas a actualizar, cómo te va en cuanto a rendimiento, en cuanto a batería, cualquier otra observación o cualquier otro comentario que quieras hacer, pues es bienvenido. Si me preguntas a mí si recomiendo actualizar a iOS 18 actualmente, pues al menos en el iPhone SE y en el iPhone XR yo les digo que no actualicen. Si tienes de pronto un iPhone 12 o un iPhone 11, pues está bien, podrías probarlo. De igual forma pues haces copia de seguridad y en caso de que de pronto te funcione mal o no te guste o lo que sea, pues puedes volver a iOS 17 sin perder datos ni nada. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.